Fernando Radio te invita a sintonizar el programa que conecta la ley con la vida cotidiana. Derechos Humanos en Acción, conducido por el doctor Fernando Martínez. Un espacio donde los expertos de la ley te brindan orientación clara y útil para estar bien informado. Sintonízanos en Fernando Radio, con transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Aprende y actúa con Derechos Humanos en Acción. Hola amigos y amigas de Venezuela y todo el mundo. Les saluda el doctor Fernando Martínez de la Fuente para invitarlo una vez más a su programa de hoy sábado por Fernando Radio y en nuestro canal YouTube. Me acompañan en este programa de hoy sábado la doctora Miriam Gómez, la doctora Riomayra Ramírez, la licenciada Dilia Terán y la profesora Carmen Floraña Díaz. Bienvenido una vez más a su programa Derechos Humanos en Acción por Fernando Radio y en su canal en YouTube. Doctora Riomayra Ramírez, bienvenida. Salude a nuestro público, a nuestros usuarios. Saludos, es un placer compartir con el doctor Fernando Martínez y el equipo en el programa de hoy de Derechos Humanos en Acción, donde trataremos los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la libertad personal. Espero que sea de su agrado y que deje mucha enseñanza y sea de provecho para todos y cada uno de ustedes. El sábado pasado hablamos de los derechos fundamentales y hablamos de derecho a la vida. Y tuvo bastante bueno el programa. Voy a darle las gracias a todos nuestros usuarios que se comunicaron con nosotros. Y de verdad agradecidos de ustedes. Vamos a enviar un saludo a nuestras colegas abogadas de la Notaría Segunda, la doctora Yesune Jiménez, la doctora Eli Viloria, quien también están invitadas a este programa para hacer un programa sobre lo que son los poderes. Ayer estuve de visita allá en la Notaría Segunda y de verdad, como siempre, tratan muy bien a todo el público. Servidoras públicas de verdad, con ánimo de atender muy bien a los usuarios y usuarias. Doctora Miriam ya va a tomar las riendas del micrófono para hablar del derecho a la libertad. En nuestra Constitución Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, establecida en el artículo 44, el derecho a la libertad. ¿Qué nos puede decir usted esto, doctora Riomayra Ramírez? En efecto, doctor, en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 44, establece el derecho a la libertad personal como uno de los derechos fundamentales del ciudadano. Según lo que consagra nuestra Constitución, nadie puede ser detenido sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendido infragante, o sea, que sea un flagrante delito. ¿Qué significa ello? Que sea detenido cometiendo, perpetrando el hecho delictivo en sí o inmediatamente a la perpetración del mismo cuando es perseguido por ese delito, por el órgano judicial competente, el órgano policial o competente en ese momento, pues al ser perseguido se entiende que oye, si es aprendido en flagrante tanto. Nuestra Constitución Nacional establece en ese artículo 44 o consagra ese derecho. Este derecho no solo se basa en que no puede ser aprendido sino en virtud de esa orden judicial, sino también digo que va un poco más allá, porque este artículo establece también derechos o inherentes a ese mismo. Por ejemplo, en su numeral segundo, que la persona detenida no puede ser aislada, no puede ser incomunicada, como tiene derecho a comunicarse con sus familiares, con sus abogados de confianza, y esto también tiene el derecho de ir al sitio donde se encuentra detenido, informarse de los pormenores y de cuál es el delito que se le está atribuyendo a esa persona que ha sido detenida. Y ahora, doctora, ¿dónde ha sido esa persona en el centro de reclusión, llámese estación policial o cualquier otra institución, debe darle la oportunidad al abogado o a la familia de que se comuniquen con él, ¿cierto?
Sí, precisamente eso lo establece en el numeral segundo, este artículo. Podemos decir que estarían violando un derecho. Están violando, por eso digo que va un poquito más allá de solo el momento de la aprehensión, sino que ese derecho a la libertad personal abarca que no puede ser incomunicado, tiene derecho a comunicarse con su familia, no con su abogado de confianza, y que ellos estén al tanto de qué es lo que le está sucediendo, de cuál es el delito que que él supuestamente cometió en el momento dado y por el cual fue aprendido. O sea, ninguna persona, entonces, ninguna autoridad puede detenerlo y llevárselo y privarlo de libertad. No, Y ahí se estaría cometiendo un secuestro, ¿verdad? exactamente, una privación ilegítima de libertad. Y por supuesto, esos funcionarios que hagan esa actuación policial será castigado con todo el peso de la ley. Así mismo debería ser. Doctor, ¿y dónde se va un sujeto o un individuo que se le haya violado su derecho? ¿Dónde coloca la denuncia? Bueno, el individuo debe ser presentado, ¿verdad? Una vez aprendido, ante un juez competente, Estamos hablando de quien dentro de las 48 horas. desde que no tenga ni esté solicitado ni dueña de captura infragante, sino simplemente lo privaron de libertad. Luego lo sueltan o le dan la libertad porque no se le encontró mérito suficiente para castigar. Pero él puede denunciar, ¿cierto? Claro. Decía Soloperio. ¿A dónde acudiría? ¿A qué institución? Fiscalía, llámese organismos policiales. Acudiría a la fiscalía también para poner cualquier queja respecto a un funcionario policial, ¿verdad? Existe el organismo que supervisa la actuación de esos funcionarios policiales. Creo que acá se llama Exactamente. el CAC. Es uno que controla la actuación policial. Si vamos más allá, puede al final de todo esto con pruebas, comprobable judicialmente, porque estos funcionarios están incurriendo en un delito. Es una privación ilegítima de libertad, es un secuestro. Ya sabemos que ninguna persona puede ser privada de libertad si no está solicitado por las autoridades competentes, si no está cometiendo delito, si no está haciendo abuso de atropello ante la sociedad, no puede ser privado de libertad. Para ello debe tener un llamado por las autoridades, ¿va? Es decir, solicitado por un tribunal, fiscalía, o que esté cometiendo el delito infragante. Bueno, ya regresamos a su programa Derechos Humanos en Acción por Fernando Radio y en nuestro canal GIC. Derechos Humanos en Acción, conducido por el doctor Fernando Martínez. Recuerde que están en su programa Derechos Humanos en Acción por Fernando Radio y en nuestro canal en YouTube. Para comunicarse ustedes con nosotros lo van a hacer por el 0424-305-6635. Dialogando hoy sobre el derecho fundamental de la libertad, un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y en nuestros convenios y tratados internacionales. Doctora Miriam, vamos a dar continuidad. Anteriormente lo hacíamos con la doctora Biomayra, ahora usted que es especialista también en ese derecho humano fundamental como lo es la libertad. Usted que ha tenido cargos dentro de nuestros organismos judiciales, su opinión y su conocimiento sobre la ley. Bueno, realmente la vez pasada conversamos sobre el derecho fundamental a la vida. Esta vez nos toca hablar sobre el derecho a la libertad, que después del de la vida, pues, no existe otro sino el de la libertad humana. Se dice que todo individuo, indistintamente de su raza, religión, color de piel, es libre, o credo, ¿es correcto? Es libre. Es libre por el simple hecho de ser humano. Con esto se rebaten todas las teorías esclavistas y toda coacción que pueda tener el humano sobre sí mismo, sobre su forma de vivir y su forma de ser, pues. Una libertad condicionada, por supuesto, a las leyes y al ordenamiento de cada país, por supuesto. Dentro de ese marco
Entonces tenemos que el derecho a la libertad, el segundo derecho humano, Más importante, más importante, fundamental, tanto en Venezuela como en el mundo. como en el mundo. Bueno, en el mundo entero. Y debe respetarse. Y es sin derecho. Y es usted funcionaria que estuvo a cargo de instituciones donde se priva a personas de libertad. ¿Qué nos puede decir sobre esa materia fundamental que personas tan interesadas en saber y avanzar un poquito más en conocimiento sobre ese derecho humano de la vida? Y cuando hablamos de libertad, vamos a volverlo a decir, es la privativa del cuerpo física, claro. Claro. Bueno, hay la privación también mental. No, y espiritual. Claro, por supuesto, porque si a mí, y perdone que continúe este caso, si a mí me imponen una religión, pues me están coartando mi derecho a elección, a elegir, a establecer libremente mis credos, mis creencias. Eso también es una forma de impedir y de coartar mi libertad. Yo debo tener libertad de credo, libertad de acción, de movimiento, de caminar, de andar, de elegir cómo hacer mi vida, dónde llevarla, como dicen por allí, continuar mis sueños. No puedo tener limitaciones de ningún tipo, no debo tener. Doctora, yo siempre he tenido curiosidad que hay unos programas, ciertos programas de televisión, donde la gente va transitando y lo privan de libertad, porque hay personas que se hacen pasar por policía y lo detienen. Estás detenido por esto, por el otro. Si lo tienen ahí como media hora, eso es una violación contra la libertad, contra el derecho humano. Pues fíjese usted, lo están deteniendo y se están haciendo pasar por funcionarios policiales. Pero después, oye, caíste por inocente. Eso es válido. No, es una broma de mal gusto, pues. Y generalmente los productores hablan con las personas y evitan algún tipo de acción. En principio no es correcto. Claro, Con conocimiento de claro, en principio o está pautado como show o simplemente pues se habla después con ellos y se les explica. Y antiguamente se acostumbraba que les hacían firmar una constancia de que no iban a demandar, ni iban a tomar acción. No es lo correcto, no es lo correcto. El ser humano tiene el libre albedrío de vivir donde considere que debe vivir, de estar o de salir del país que quiera salir y quiera estar. Por supuesto, con las restricciones legales que hoy en día tenemos, pues, que quizás son mayores que antes. Salir de un país, entrar a otro. tienen el derecho a libre trans. Sí, por supuesto. Recuerde que están en su programa Derechos Humanos en Acción por Fernando Rado y en nuestro canal en YouTube. Hoy conversando con la doctora Miriam Gómez, con la doctora Río Maya Ramírez, nos acompaña la profesora Lorena Vieira y la licenciada Livia Terán, quien forman equipo de esta Fundación de Derechos Humanos y a la cual nosotros debemos. También una pregunta que me hacían y vamos a responderla. Que para ingresar a una fundación de derechos humanos o defender los derechos humanos necesariamente se tiene que ser abogado. Voy a dejar que la doctora Miriam recuerde esa pregunta. Necesariamente no tiene que ser abogado. No necesariamente. No necesariamente. Cualquier ciudadano debe estar en la capacidad de conocer sus derechos. Es un deber conocer sus derechos y sus obligaciones. En consecuencia de defenderlos. Los países un poco más avanzados en donde el ser humano está mejor preparado en cuanto a los derechos y sus obligaciones, cuando ve que hay una violación de derechos, inmediatamente le hace llamado incluso a la autoridad, porque es lo correcto. Fíjense que estamos hablando de Contraloría Social, estamos hablando de contralores, de que seamos nosotros mismos quienes conduzcamos y hagamos cumplir la ley. Hay un poco quizás la costumbre de que son las autoridades las que tienen que imponer las normas. No, somos todos los que en forma conjunta velamos porque los derechos y los deberes se cumplan. Es una obligación nuestra estar atentos, estar al tanto. Y en este caso sería impedir los abusos de derechos. Por ejemplo, si usted ve que una persona le están deteniendo
de forma brusca, sin cometer ningún delito, pues por supuesto, lógico es que hay una alerta, hay un llamado de... O sea, cualquier ciudadano puede decir si la autoridad que está cometiendo la detención de la persona pudiera presenciar y estar allí en forma de verificación de que no se le esté abusando, ¿por qué no? Igualmente, cuando una autoridad está cometiendo una falta en contra de otra persona o de un local o de un sitio, debe tomarse medidas. Por supuesto que sí. Es el único modo de que las leyes puedan hacerse cumplir y que realmente nos invadan, nos cubran, nos protejan a todos nosotros. Esa es la vía, que estemos cubiertos y protegidos por las leyes, porque si no estaríamos en la desorganización social que impide precisamente que haya el respeto al individuo en cuanto a sus derechos, su derecho de libertad, en este caso sería el derecho, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, al credo, a las creencias, al derecho de opinar, al derecho libre de tránsito. Es decir, es un derecho que es bien complejo porque tiene varios a su vez. Bueno, lo importante es aquí que nuestros usuarios vayan adquiriendo conocimiento sobre lo que son los derechos y sobre todo sobre los derechos humanos. Toda persona está en la obligación de defender los derechos. Por eso es que los derechos humanos cualquiera puede defenderlos. Por ejemplo, si usted ve que una persona está cortando un árbol indebidamente, pues debe actuar. Allí está defendiendo el ambiente. Hay quien ataca a los animales. Doctora, y vamos a ir hablando, haciendo un bosquejo de lo próximo. El derecho al ambiente cabe dentro del derecho humano. El derecho al ambiente no es un derecho humano. El derecho humano atiende precisamente a la persona como tal. Persona humana. No, claro, pero cuando se tala un árbol. El derecho se está violando, se está cometiendo una violación al ambiente. Que recuerde una fotosíntesis, ¿no? Claro, pero en este caso sería el ambiente, que indirectamente afectaría a las plantas. Y el aire que respiramos nosotros los seres humanos, al cortar un árbol, lo está quitando, un ejemplo, ese poco de oxígeno o poquito que esa planta, ese árbol, lo transmite a nosotros para respirar, por lo que llamamos nosotros la fotosíntesis. Creo que fue una materia de biología del primer año, como que la di yo. Claro, pero en este caso es un derecho totalmente, no es un derecho, es una materia ambiental. El derecho, o por eso le digo, el derecho fundamental a la vida, el derecho de la libertad, los derechos humanos atienden al humano per se, es decir, al que nace humano. Okay. Vamos a estar claros en eso. Eso es algo pregunta porque también está consagrado el derecho a la salud. Es un derecho humano. Exacto, un derecho. Pero cuando hablamos del ambiente, que nos afecta a nosotros como derecho. Es materia ambiental. Es materia ambiental, pues sí. Estamos conociendo, por eso que nosotros hacemos este programa de forma conversatorio, para que nuestros usuarios nos entiendan un poquito y ayer también, por supuesto, poniendo con ayuda pública con nosotros. Recuerde dar a suscribirse y a la manito, cuadradito hacia arriba y comunicarse con nosotros por WhatsApp 0424-305-6635. Vamos a un corte y ya regresamos a su programa Derechos Humanos en Acción por Fernando Radio y en nuestro canal YouTube. Un espacio donde los expertos de la ley te brindan orientación clara y útil para estar bien informado. Conversando con la doctora Miriam Gómez, hablamos del derecho a la libertad y yo le tocaba el punto del derecho, que ella me decía, es un derecho al ambiente, ¿no? Por supuesto, pero hay cosas que en el ambiente afectan la salud. Exactamente. Como el derecho a la salud, un derecho fundamental del ser humano. ¿Qué opinión merece usted, doctora? Sí, en este caso, ir en contra del medio ambiente en ese aspecto, como talar árboles, el ejemplo que estaba plasmando el doctor Martínez, puede ser que llegue a afectar el derecho a la salud, ¿verdad? Porque son necesarios, como usted lo decía, ejercen la función de fotosíntesis y van a purificar el aire. Afectan un derecho fundamental, que es el derecho
a la salud, a una vida, pero una vida con salud, una vida sana, una vida saludable. Bueno, en el programa pasado hablamos de que una persona tenía virus, pero no tenía salud, ¿no? ¿Verdad? Entonces son cuestiones fuertes. Doctora, pero vamos a hablar de eso en nuestra Constitución consagrada el habeas corpus, que se refiere a la libertad. Me comentaba la doctora Milla que era el licor. Bueno, yo lo conozco como que es una palabra latín que dice libertad del cuerpo. Tienen la libertad del cuerpo. Sí. Esa viene a ser una traducción de esa expresión latina de habeas corpus. Ya hemos referido a que la Constitución consagra el derecho a la libertad personal. Establece, como lo hemos dicho, que no puede ser detenido a menos que haya sido sorprendido in flagranti por una orden judicial o in flagranti delito, sorprendido in flagranti. Y establece también, va un poquito más allá, de en qué condiciones debe ser no solo el derecho a la libertad en el momento de aprehensión, sino lo que continúa. Inclusive establece el término del límite máximo de una pena privativa de libertad, que no puede ser de 30 años, no puede haber penas infames, aquí en nuestro país, por más horroroso que parezca un determinado delito, también que el juez debe, al dictar una preventiva, identificarse y que la persona debe recuperar inmediatamente su libertad después de una orden de excarcelación o cumplida una pena, ¿verdad? No puedes continuar privado de su libertad. Ahora, refiriéndonos al habeas corpus, eso data desde la Constitución inglesa de 1679, ya consagraba, ¿verdad? El habeas corpus. ¿Qué viene a ser el habeas corpus? La acción legal, la acción que es judicial que se tiene para garantizar ese derecho a la libertad es un recurso. ¿Qué significa? Que si la persona está siendo privada ilegítimamente de su libertad, esta es la acción que se ejerce ante la autoridad judicial competente, ante el juez competente, para que el juez determine, decida que esa detención es ilegítima y le devuelva la libertad. Por eso se está garantizando el derecho a la libertad. En nuestro país, en nuestra legislación venezolana, se sigue un procedimiento de no cumplirse tal como es. Por ejemplo, se tienen 48 horas para presentarla ante el juez y se va a tener una audiencia de presentación. ¿Qué pasa? Cuando es aprendido, quien toma el caso viene a ser la Fiscalía del Ministerio Público. Una vez que el órgano aprehensor da conocimiento a la Fiscalía Pública de que fue aprendido sujeto fulano de tal en la comisión de tal delito. La Fiscalía tiene un lapso para presentarlo ante el juez, es cuando se da la audiencia de presentación. Al igual que si esto no se cumple, si es privado de su libertad y no hay una orden judicial, o si pasa de los lapsos establecidos por el mismo ordenamiento jurídico, allí es donde entra la figura del habeas corpus. Esa habeas corpus, aparte, como dice, se consagrado desde la Constitución inglesa de 1679, se consagra por primera vez en nuestra Constitución Nacional de 1947. ¿Verdad? Y luego pasa a la Constitución de 1961 con la consagración del derecho internacional civil y político. Bueno, nuestra legislación establece, doctora, para que voy a intervenir un poquito y usted me va a ayudar a él. Al momento del órgano apresor que detiene un sujeto, lo pone a la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 12 horas, perdón, el órgano apresor tiene 12 horas para poner la orden del Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público a su vez tiene 36 horas para presentarlo ante un juez de control. Que suman las 40. Que suman las 48 horas. Si esas 48 horas se ha violado ese debido proceso, se utiliza el recurso de habeas corpus. Pudiera utilizarse el recurso de habeas corpus. Sí, porque ya el juez te va a determinar que la detención no es legítima. Porque él tiene que dictar una medida privativa de libertad
o una medida cautelar sustitutiva de la libertad cuando le es presentado. Pero si no le es presentado en el lapso respectivo, están privando ilegítimamente a la persona de su libertad. Entonces, cuando hablamos, este tema se pone sabroso, se pone bueno, porque ya entramos en materia penal. Entonces, la privativa de libertad nada más es en cuestión de materia penal. Afectaría nada más eso, no afectaría la parte civil. La libertad personal. La privativa de libertad, La libertad sí, en materia penal. porque tenemos que la persona libre tránsito, haga transita totalmente por el país o por donde guste. Claro está, con su debida documentación. Si va al extranjero, tiene que llevar su documentación en regla para poder transitar por ese país. ¿Cierto? Eso viene a ser una parte de la libertad que es la libertad del libre tránsito. Libre tránsito. Y entonces, o sea, que de derecho a la libertad hay una extensión de libertades. Exacto. Bueno, Habíamos referido, empezamos refiriéndonos concretamente a la libertad personal, del cuerpo como tal. bueno. Y para que suceda eso, esa persona tiene que haber cometido un delito, que sea incitado por las autoridades, que se encuentre, lo capturen en infragante para poder ser detenido. Sobre todo, de acuerdo a una serie de requisitos que hay que cumplir. Porque ven en su programa Derechos Humanos en Acción por Fernando Radio y en nuestro canal YouTube. Vamos a un corte y regresamos. Sintonízanos en Fernando Radio, con transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Este y todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Aprende y actúa con Derechos Humanos en Acción. Recuerden que están en sintonía de su programa Derechos Humanos en Acción por Fernando Radio y en nuestro canal EICU, conversando hoy, dialogando, porque nosotros hacemos este programa conversatorio para que le llegue a todos nuestros usuarios. Estamos conversando sobre el derecho fundamental que es la libertad. Sí. Y hablamos en el segmento anterior de el habeas corpus, que hay diferentes tipos de derechos de libertades, entre ellos, me decía la doctora Riomaina, el derecho a la comunicación, y usted nos va a ampliar eso sobre el derecho a la comunicación y cuántos derechos más de libertad tenemos. Sí, el derecho, por ejemplo, el derecho a la comunicación, que es un derecho inmanente, ¿verdad? Que se desprende pues del derecho de libertad, es el derecho a expresarse, a opinar, por ejemplo, a nivel político, a reunirse. Es otro derecho también, porque yo tengo que entro, por supuesto, eso es parte de mi libertad, el poder reunirme políticamente, disentir, opinar, expresarme, tomar una posición política determinada, por ejemplo, o establecer una comunicación o una expresión, una opinión personalísima, indistintamente de. Esa es una oportunidad extraordinaria que tiene el humano de expresarse. Y en ese sentido, pues, en los últimos años tenemos un desborde comunicacional en donde usted ve que en las redes las personas opinan, hablan, disienten y hasta incluso pelean, pues, y sobre todo en los WhatsApp, en los grupos, y con toda libertad de hacerlo. Por supuesto, siempre y cuando no se falte, ¿verdad?, a lo que establecen las leyes, que es el respeto a los demás. Hemos insistido muchísimo en decir que lo que estableció ya Benito Juárez, mi derecho llega hasta donde comienza el del otro. Es un tema bien interesante y bien bonito porque estamos en un nivel, en la era de Acuario, un nivel comunicacional extremadamente alto, donde podemos ver lo que pasa en el mundo en instantes y donde también eso pues, pudiera de alguna manera coaccionarnos en algún sentido, pues llevarnos a pensar de una manera. Por eso es que se debe mantener la lógica y el sentido común ante la invasión de comunicación o de exceso de comunicaciones que nos lleven más bien a coartarnos ese derecho. O sea, todo lo contrario, a pesar de que tenemos toda la libertad de hacerlo, haya formas o fórmulas en donde al humano se le lleve a pensar de determinada manera. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Si vamos a tener en cuenta que ese derecho a la libertad no es únicamente la privativa del cuerpo,
cuando no cometían delito, privan de libertad, ya habló la doctora Guiomar y la doctora Miriam habló de eso, sino que hay diferentes derechos de libertades. Ciertamente. Así, comunicación, libertad del cuerpo, libertad Tránsito, de tránsito, eso, de culto o credo, pues, o sea, creencia religiosa. Queremos que y esperamos que ustedes hayan aprendido algo, de tener un poquito de conocimiento sobre la materia de hoy, sábado. De verdad, voy a agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos han dado a través de la emisora Fernando Radio y en nuestro canal YouTube. Recuerden suscribirse y darle la manito, comunicarse con nosotros por el 0424-305-6635 y nos hacen su comentario, tanto por YouTube como por el mismo WhatsApp. Hemos llegado al final del programa. Así es. Pues agradezco mucho su atención. Voy a reiterar los saludos a la gente de Notaría Segunda, a la doctora Yesuna Jiménez y a la doctora Eni, que están en sintonía del programa, nos siguen. Y bueno, doctora Eli Viloria y Yesuna Jiménez, un abrazo para ustedes. Pronto voy a visitarla y están invitados al programa a participar, por supuesto. Doctora Miriam, despídase, por favor. Bueno, ha sido siempre un gusto estar con ustedes. Igualmente le reiteramos el suscribirse, darnos su opinión y sus sugerencias. Yo soy Fernando Martínez de la Fuente, quien condujo este programa. Únicas amigas que me acompañan hoy, la licenciada Vivian Terán, la profesora Tomás Hervía, la doctora Miriam Gómez y la doctora Riomayra Ramírez. Y este es su programa, como se dice, a que te dice, Derechos Humanos en hasta el próximo sábado. Fernando Radio te invita a sintonizar el programa que conecta la ley con la vida cotidiana. Derechos Humanos en Acción, conducido por el doctor Fernando Martínez. Un espacio donde los expertos de la ley te brindan orientación clara y útil para estar bien informado. Sintonízanos en Fernando Radio, con transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Este y todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Aprende y actúa con Derechos Humanos en Acción.